Hola, muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a Legio Novena. Bienvenido a vuestro programa de historia favorito, porque evidentemente no tenemos ninguna duda de que esto es así. Mira que hay programas de Sí, historia en hay la unos cuantos plataforma, además. ¿eh? Mira que hay unos cuantos. Pero este, pues, evidentemente no tenemos ninguna duda de que es el que os ponéis siempre para cocinar, para ir al supermercado, para hacer un poquito de footing por las tardes, ¿no? Sobre todo cuando, ahora que venimos de Semana Santa, ¿no? Cuando venimos de la Navidad, que siempre nos sentimos mal, ¿no? Con nuestra forma física, pues es un momento magnífico para ponerse programas como este o como el que vamos a hacer en el día de hoy. Y lo vamos a hacer, lógicamente, no solamente conmigo, sino con mis dos compañeros, con Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Y te digo una cosa, hay muchos programas en iVoox, por ejemplo, de historia, porque estuve mirando la estadística ahora que lo has dicho, o sea, al contrario de ser algo que nos tiene que entristecer, es algo que nos tiene que alegrar porque por estadística son los más escuchados. O sea que eso significa que a la gente le interesa la historia, nada más lejos de la realidad, ¿no? Siempre se ha dicho que es algo aburrido, así que yo creo que este tipo de cosas de nuevas formas de enseñar historia tienen buena acogida. O sea que, aunque tengamos una competencia amplia, al mismo tiempo una competencia, sino una sintonía No, gremial y ya está. para Quien nada, tiene más ¿no? números, tiene más números. Eso ya es cosa Que vuelvan los gremios ya, hombre, por favor, que vuelvan. que nos Eso alegramos de eso. Así que bien, ya está. exactamente. Por supuesto, alegría, competencia en sí, hombre, evidentemente, pues cuanto más haya, más difícil es a lo mejor crecer, pero al mismo tiempo, nosotros que evidentemente esto lo hacemos simplemente para disfrutar nosotros y que, bueno, pues puedan aprender Evidentemente. los que nos escucháis. Sí, hay muchos programas y hay mucha gente que los escucha, pues síntoma de que goza de buena salud y el interés por la historia, evidentemente. Y vamos a hablar hoy de un programa que se lo decía antes a Dani, antes de que empezáramos a grabar y antes de que hubiese entrado en la conversación Antonio, que es que tiene todos los ingredientes para ser el típico programa de Legio, porque no solamente es un programa de la historia, es que vamos a hablar sobre la historia de nuestro país, sino que además también tiene una serie de ingredientes como grandes personajes de la historia. Ya sabéis que en nosotros en Legio somos muy de personajes, siempre hemos hablado de, pues bueno, de nos sale en Godoy, hace poco hicimos sobre Napoleón, hemos hecho de muchos personajes, ¿no? Y probablemente si hablamos del siglo XVII español, incluso si hablamos de la La edad edad moderna en moderna. España, exceptuando los reyes de la Casa de Austria, yo creo que el personaje más famoso es juntar Gaspar de Guzmán. Gaspar de Guzmán y Pimentel, que probablemente por este nombre nadie lo conozca, pero si digo el conde duque de Olivares, pues evidentemente todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Hoy en concreto vamos a fijarnos en un año, que es el año 1640, que es uno de los años horribles de la monarquía hispánica, probablemente el más difícil que tuvo que vivir, y vamos a hablar un poco sobre qué pasó durante ese año y del contexto en el que nos encontramos durante este siglo XVII en España. Una monarquía hispánica que durante el siglo XVI y esa primera parte del XVII, pues empezar cualquiera de los dos, Dani o Antonio, pues evidentemente era la principal potencia de la época. Bueno, yo quería decir que has ¿Quién dicho que es arranca? un programa muy legio, no solo por lo que has comentado, sino porque es de estos programas que yo llamo sin guión, en el que vamos a estar los tres hablando, ¿no? Y, yo creo que suelen ser los que mejor salen, la verdad. Sí. Y bueno, Antonio quería empezar hablando con un personaje que yo casualmente me lo quería guardar, pero fijaros qué casualidad que he ido a la Biblioteca de Andalucía aquí en Granada y mira qué marca páginas he conseguido. No sé si se ve. Sí, sí, sí. Hostia. Pues aquí, este es Don Felipe III, que además de un Uf. cuadro del Museo Casa de los Tiros aquí en Granada, que la próxima quedada que hagamos ya ha sido una en Córdoba, yo creo que debería ser aquí, la siguiente en León, os llevaré al museo, porque además ese museo viene muy bien para explicar y para contradecir a ciertos personajes, y bueno, y hablar un poco, viene muy bien para hablar sobre el inicio de lo que puede ser la nación histórico-cultural española, ¿no? Una casa del 16, donde casualmente hay la cuadra dorada, o en el techo una decoración que salen grandes reyes, personajes de
de la historia de lo que supone que es España, desde época visigoda hasta los Reyes Católicos. Entonces, bien, eso ya es otro tema, pero que este cuadro está decorando la escalera que sube hacia esa cuadra dorada, junto con otros monarcas de la historia de España, y bueno, es un museo con un discurso muy interesante. Y digo, mira, qué casualidad. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de él, ¿no, Antonio? Simplemente para No, a ver, de Felipe III decir que, bueno, es el que inaugura el tema de los válidos, ¿no? Que es lo que será luego Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Y este tío, a pesar de que lo tenía facilito, porque tenía, todo estaba en paz, ¿no? Tenía la paz con Inglaterra, con Francia, en Flandes también con la paz, la tregua de los 12 años, estaba todo en paz y aún así la lía. Este empieza a marcar esa línea que tenemos en la monarquía, que, como dice mi padre, los reyes no son ni uno bueno, no les gusta ninguno, pero bueno, eso es. Y a partir de aquí tiene mucha razón, porque Felipe III, Felipe IV, Carlos II, bueno que va, pero ya empiezan los Borbones, que no hay ni uno bueno. Y él empieza aquí con esta tradición monárquica española, ¿no? De tener reyes malos, la verdad. ¿Por qué? A ver, tenéis que escuchar el programa, que lo hemos dicho 58.000 millones de veces, de la expulsión de los moriscos. Ahí vais a entender por qué Felipe III es uno de los fiescos más grandes de la historia del trono español. Y no me acuerdo, es de la primera temporada, pero no me acuerdo qué capítulo era. Pero vamos, lo buscas y aparece. De hecho, está recuperado, ¿no? ¿No lo recuperamos también? lo subimos Sí, hace poco. Sí. lo vimos Sí, hace está, poco. está ya en YouTube y está en Spotify también, o sea que no hay excusa. Qué vale. Cuando este tío se va del reinado, llegamos al reinado de uno de los protagonistas de hoy, que es don Felipe IV, alias uno de los reyes más feos que ha tenido la historia de este país, porque era feo con ganas. Y tenemos que La verdad. decir que Felipe III fue pronto, en 1621, Sí, y no. Felipe IV, que era su hijo, tenía solo 15 años. 15 o Lo que 16 años tenía, sí. 16 años, lo que hace que evidentemente, más allá de que, bueno, Felipe IV pues tampoco era ningún lumbrera, el hecho de que tenga 15 años hace que tampoco pueda él coger con firmeza las riendas de la monarquía, sino que también entregue su poder a un valido, como ya había hecho su padre con el duque de Lerma, que era el valido de Felipe III. Exactamente. Y, y este hombre va a tener un reinado que va a estar marcado por una cosa que es importantísima, que es la guerra de los 30 años. Posiblemente el inicio, ¿no? del declive que seguimos sufriendo en España, de lo que es la monarquía hispánica y de todas las posesiones. O sea, el sol empezó a ponerse, ¿no? En aquel momento empezó a ponerse el sol en el Imperio Español. Sí. Y es Hacer con esto, es con la guerra de los 30 años. un pequeño contexto sobre en qué consistió esto de la guerra de los 30 años. Es una guerra, probablemente la última gran guerra religiosa de Europa, que empieza en 1618, que en principio es pues una guerra entre los estados protestantes alemanes y el Sacro Imperio, que como ya sabemos el Sacro Imperio era el defensor del catolicismo y además era el emperador del Sacro Imperio era de la rama Habsburgo, perdón, al igual que los monarcas que reinaban en España. En ese aspecto pues eran casas hermanadas. Y al final una cosa lleva a la otra y le van declarando los estados protestantes, pues Suecia, Dinamarca, le van declarando, Holanda, le van declarando la guerra al Sacro Imperio. España también llega un poco arrastrada a esa guerra porque lo que hemos comentado, ¿no? Porque la casa reinante en España, la casa de Austria, era la misma que estaba Claro, gobernando en el Sacro Imperio. También porque el conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, aparte de buscar esa defensa de la fe católica, pues también quiere reverdecer los laureles, ¿no? de una monarquía hispánica que ya estaba perdiendo el prestigio del siglo anterior. Y Francia, que esto es muy de los franceses, ¿no? Francia era, bueno, aunque ahora sea un Estado laico, pero Francia es de toda la vida católica. Sin embargo, como estaba enemistada con España y estaba en guerra con España, pues se alió con los estados protestantes para hacerle la guerra a España. Sí, que muy, además muy, Francia hu- entra después en la guerra, no entra en Sí. primer momento. O sea que, muy hugonote de su parte, la verdad. Es muy típico de los hugonotes. bueno, es que aquí hay muchas traiciones, ¿no? En el capítulo de hoy. ¡Pum! O el capítulo de la traición, hoy son puñaladas por la espalda todo el rato.
Es gracioso porque en este contexto así que estáis señalando de eso, de traiciones y levantiscos y de aprovechar las circunstancias, vamos a ver cómo los distintos estados protestantes y demás, y los que no son protestantes, pero se quieren aprovechar de la situación como Francia, se rebelan contra el Sacro Imperio y contra España. Pero vamos a ver cómo dentro de España las mismas coronas, territorios y demás que la conforman van a intentar aprovechar también la situación. Pocos lo consiguen, de hecho solo uno, y los otros, bueno, pues suman uno de esos actos, ¿no? Que les gustan a ellos de repúblicas de 7 segundos y cosas de estas, ¿sabes? El que sabe entender, entiende lo que estoy diciendo. Bueno, realmente hay dos partes que son las... Una le sale mejor que otra al final, digamos, Mm. pero bueno, sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque digamos que va a surgir también un nuevo proyecto político en España en este momento, ¿no? Que ahora hablaremos de ello y que el protagonista será al que ya hemos nombrado, el conde duque Olivares. Y ante ese proyecto, pues bueno, parece que no hay mucha gente de acuerdo. Hombre, Y ahí surge. está claro que la guerra de los 30 años, pues estaba teniendo efectos bastante negativos en la monarquía hispánica, en gran medida porque evidentemente tenía a gran parte de Europa en su contra. El ejército de la monarquía hispánica estaba prácticamente en todos los frentes luchando y se estaban cosechando derrotas. Hay una derrota bastante llamativa que es la de la batalla de las Dunas. Exacto. Digamos que los tercios que habían sido, pues bueno, la vanguardia, ¿no?, del militar durante el siglo XVI, en el XVII ya estaban viéndose sobrepasados, pues por eso, por potencias emergentes como esa Francia de Luis XIII, ¿no?, y su valido el cardenal Richelieu Ujú. y otras potencias, ¿no? Entonces lo que busca el conde duque de Olivares, que ahí, el conde duque de Olivares está clarísimo que aparte de ser un personaje súper famoso de nuestra historia, es un personaje que tiene muchísimas sombras. Nosotros también en este programa lo que vamos a intentar es aportar las luces, ¿no?, que también tuvo este personaje, ¿no? Es un personaje muy, muy interesante de estudiar, ¿no? Y siempre se suelen enfocar la sombra de este personaje, probablemente la mayor y la que todos conocemos es lo belicoso y lo militarista que era, ¿no? Que digamos que llevó a España a esta guerra en contraposición del duque de Lerma, que era, era tan corrupto y vivía tanto para su propio ocio que era pacifista, ¿no? El dinero no se lo quería No, gastar en la guerra, Bueno, sino en su propio bienestar. Pero el conde duque, pues sí arrastró a España a una guerra que evidentemente era muy poco beneficiosa para su interés. pero tenía un plan, él es que tenía un exactamente, plan. es que para determinar si así está teniendo muchas sombras, hay que analizar bien el contexto en el que está. O sea, también se enfrenta a una situación tremendamente compleja. Mm, Claro, por eso lo digo que tiene muchas sombras y que la principal es eso, ¿no? Que digamos que llevó a España a una guerra en la que salió perdiendo muchísimo, pero también hay una serie de luces y, como decís, tenía un proyecto político y militar que es sobre todo lo que queremos enfocar ahora mismo el debate. Claro, porque de eso va el año 1640. A raíz de esto viene lo que viene al tema, que cuando queráis nos metemos en materia porque estamos aquí Ese, alargando la proye- introducción. ese proyecto tan importante y por el que ha pasado a la historia el conde duque de Olivares no es otro que la conocida como Unión de Armas, que bueno, pues pasamos a explicar de qué se trataba. La cuestión es que se entienda bien que España está sufriendo un desgaste militar y también no solo militar, sino... Y, y esta va a ser una de las razones por la que la unión de armas no va a salir muy Económico y bien. social. Exactamente, sobre todo en términos impositivos, de impuestos. O sea, en términos económicos y de desgaste militar y, Y lo más y- importante, desde la formación de la monarquía hispánica, todo el peso económico y militar lo eso lo quiero decir. soporta la corona de Castilla. Castilla. Es que esa Solo es la Castilla. cuestión base Y, de la unión de armas. Y es y lo la que... monarquía, la monarquía hispánica está compuesta, sobre todo desde Felipe II, por varias coronas, no solo Castilla. Está la Y muy corona de importante, Aragón, la de que la corona de Portugal, Aragón a su vez también está conformada por varios territorios. La corona de claro, Portugal, que yo Nápoles, no. Sicilia. Exactamente, que ellos no ponen ni un duro. Y lo que muchos ahora mismo estáis pensando, y el oro y la plata robados de López Obrador,
Muchas se quedaba allí, otras muchas se quedaban en las manos de los piratas y otras muchas en el océano, que hoy en Bueno, día se siguen llevando a los piratas. pero es que eso formaba parte de la corona de Castilla. ¿Vale? Formaba parte de la Claro, corona de sí, Castilla. es la Pero que carga se del quedaba, esfuerzo. que se quedaba allí, que por eso había universidades y catedrales, ¿sabes? Que Claro, no. evidentemente. Claro, parece que. Digamos que para que lo entendamos, que la carga del esfuerzo bélico que está haciendo en Europa la lleva Castilla ampliamente, Íntegramente. Para que lo íntegramente, entendamos, básicamente entera, sí. eso sale de los bolsillos de todas las personas que trabajaban en Castilla. Es decir, de los bolsillos de los nobles y los reyes salía poco. Claro. Entonces, Básicamente. el conde duque de Olivares lo que le presenta a Felipe IV es, si queremos triunfar, si queremos salir adelante en la guerra, el esfuerzo no solamente lo tiene que soportar Castilla, sino que todos los reinos de la monarquía, que son muchos, y además son poderosos. Ya sabemos Portugal, que había entrado a formar parte de la corona, de la monarquía hispánica en 1580, cuando Felipe II se convierte también en rey de Portugal por herencia. La corona de Aragón, pues desde los reyes católicos, evidentemente estaba unida dinásticamente a Castilla, con todos los territorios pertenecientes a la corona de Aragón, y que, como ya sabemos, son el reino de Valencia, de Mallorca, ya ha hablado Antonio de ello, ¿no? El Principado de Cataluña. Exactamente. Y lo que le propone el conde duque de Olivares a Felipe IV es convoca cortes en estos reinos para que apoyen a la guerra tanto en hombres como económicamente. Y además no de una forma arbitraria, es decir, a ti No, tú vas no, a aportar. No, no, estaba todo estudiado. No, no, yo Se, creo que se pedía un porcentaje exactamente. de ayuda económica Y y de ayuda material, es decir, humana, relativo a la población y demás de cada territorio. No era tú Portugal vas a aportar 500 tíos si te pongas como te pongas. No, no. yo Y creo que a la los cita condados esta catalanes y demás que fue igual. los comandantes por el grupo lo resumen muy bien, yo creo. Que dice que la Claro. Unión de Armas lo que pretendía era un ejército permanente de 140.000 hombres, ¿vale? Que debían sostener todos los reinos de la monarquía hispánica en función de su población y su riqueza. Yo tengo ahora, hablamos de los datos de lo que se le pide a cada reino y lo que en realidad da, que es, vamos, un chiste, ¿no? Dice que estas reformas además se inscriben dentro de un plan más amplio aún, que es el Gran Memorial, que en resumen lo que pretende es unificar políticamente la monarquía hispánica. De hecho, el conde duque le dice a Felipe, ya no debe ser rey de las Españas, sino rey de España. Que dentro de esa idea de construcción política de la monarquía hispánica en esa agrupación de reinos en responsabilidades. O sea, no solo en lo que serían derechos y deberes, ¿no? Así muy para que lo entendamos. mm, Además, lo más importante, eso pretende suprimir las diferencias forales y repartir por igual las cargas y beneficios económicos en los distintos territorios. Es decir, claro, crear es una que el proyecto estructura del conde duque iba más centralizada. allá de lo militar. No, Él no, quería totalmente. homogeneizar Era políticamente, administrativo también. Porque políticamente la él monarquía. sabe ver que ante una situación externa, una amenaza externa, la solución es que de forma interna haya una organización que pueda plantar cara a eso. Pero si dentro de la propia agrupación política, en este caso monarquía hispánica, ya existen, yo no participo aquí, no participo allí, al final, evidentemente eso va al traste, ¿no? Él sabe perfectamente que la unión hace la fuerza y que España o la monarquía hispánica no era una cosa que estuviera unida. De hecho, hoy en día no lo está. ¿Por qué son Cataluña y el País Vasco más ricos? Pues porque tienen sus leyes de hace 500 años todavía. Bueno, la Y forma. porque, y porque lloran y lloran y me independizo, pero no me independizo nunca para que me den, me den, me den, me den. Bueno, los Siempre. borbones se las quitaron a los catalanes, lo fueron, pero vamos, que. Sí, pero vamos, que ya se ocuparon luego de volver a tenerlo. De volver a tenerlo, sí, Bueno, sí. sí, ahora estamos en ello, de hecho. Y ahora una clave, exactamente. Ha vuelto Puigdemont del Fort. Una cosa que hay que tener clara con por ejemplo, con la mala visión que tiene Olivares, que es una cosa que nosotros siempre lo hemos tenido también nosotros en el mismo cajón que tenemos, por ejemplo, a Godoy, que con Godoy pues, hay poco que hacer, solo Sí, por el reírse. hecho de ser también el valido del rey. Claro, y un personaje, porque seguro que yo me imagino al Conde Duque llegando a Felipe IV. Felipe, te voy a decir una cosa. Escúchame, tengo un plan maestro que va. Hazte caso, es un plan maestro que va a arreglar esto ahora mismo. Esto Con se ese va a acento ser. sevillano hablándole a Felipe parece Alfonso Guerra a Felipe González. Pero de Alfonso Guerra no hay quien lo salve, el Conde Duque Olivares estamos a punto de salvarlo. Teniendo en cuenta lo que ha dicho Dani y teniendo en cuenta lo que pretendía hacer,
yo y muchos de los que nos están escuchando y vosotros también entendemos ahora mejor por qué ese hombre está tanto tiempo y está en la sombra. Y por qué tiene esa visión tan denostada de su persona. No sé cómo sería a nivel social, no sé cómo sería eso porque no se puede saber, o si se De sabe, tú a tú, ¿no? ¿Cómo yo... sería de tú a tú? Sí, de tú a tú, bueno, yo En creo las que como me lo distancias imagina, cortas. yo me lo imagino un poco cuñado, la verdad. Pero bueno, no por eso tiene que ser mala gente. Pero eso nos da lo mismo. Era gran valido, no sabemos si mejor persona, ¿no? Eso es lo que pone en su lápida, ¿no? No, gran válido era desde luego, porque Velázquez tuvo que comprar un buen lienzo para hacer el cuadro ese, ¿eh? No veas Sí, tú. sí. Lo que quiero decir es que este hombre pretendía una cosa que por lo que se ve es imposible en este país nuestro o en esta unión de interesados, que es lo que tenemos. Muy Y es bien, sí. la unión de todos y el reparto por igual de las cosas y la participación por igual, que al final es una cosa bastante adelantada a su tiempo, porque hacen planteamientos de centralismo que luego van a imponer los jacobinos, por ejemplo. Sí. Otro tipo de planteamiento. Se adelantó realmente a su tiempo. De hecho, un siglo después en España, como ya decía Dani, están esos decretos de nueva planta que uniformizan la legislación en España. Claro, y aquí muchos Importante podrán porque... pensar, hombre, chicos, no os digáis, ¿no? Porque cada parte de la monarquía tiene sus intereses y se sentiría, pues, afrentada o vilipendiada por Castilla y tal, vale. También existía en parte, eso es cierto, que también existe esa parte de, digamos, desde la perspectiva de ahora entender ambas partes. Pero bueno, es que ya veremos cómo realmente cuando decides ponerte bajo el brazo de otro, puede que acabes peor, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar. Si queréis, lo que sí es curioso, os digo, los soldados que le pidieron a cada parte y los que dieron en realidad, ¿no? Dentro de este proyecto. Ujú. Mira, Castilla más la India en América ponían 44.000 soldados. Es que ni siquiera en este momento Castilla dijo yo voy a dejar de poner, ¿no? Es que era la que seguía poniendo mayor cantidad de soldados, ¿no? Al Reino de Nápoles le correspondían 16.000, ¿vale? A los Países Bajos 12.000 y a los reinos de Valencia y Sicilia 6.000 cada uno. Si no lo tengo mal apuntado, ¿vale? Pero bueno, la cuestión y lo gracioso, para que veáis un poco, esto para que sirva de ejemplo de cómo salió el tema. Valencia, por ejemplo, de los 6.000 que le pidió el Duque de Olivares, solamente le dio 1.000. En Aragón pasa más de lo mismo, creo que consiguió solo unos 2.000, de los 10.000 que se habían ¿Qué acordado, pedían? que pedían. Y en Cataluña, ¿a qué acuerdo crees que llega? A nada. A cero patatero. Entonces, ahí ya empieza a haber problemas, ¿no? Porque estamos viendo una tendencia de la oligarquía catalana de querer ir por su cuenta y no querer aportar al proyecto de la unión de armas, ¿no? Y eso ya genera ahí un poco de crispación. Sí. Crispación que se Bueno, va a ver luego, se va a ver pues, reflejada ya cuando lleguemos al año central de nuestro programa, que es el año 1640. En este momento no podemos olvidar que España y Francia están en guerra. siempre está eso, ¿vale? Una Eso cosa es lo tenemos interno, otra que, cosa es lo externo. exactamente, dentro del marco de la Guerra de los 30 años, pues evidentemente había unos enfrentamientos particulares, uno de ellos era la guerra entre España y Francia. ¿Y qué territorio de la monarquía hispánica hace frontera con Francia? Cataluña. No solo que haga frontera, sino que es que Cataluña salía más allá de los Pirineos, Salía de los Pirineos, El efectivamente. Rosellón y con la el Rosellón y la Cerdaña, Cerdeña. que Exacto. Territorio siempre en fueron conflicto catalanes. histórico con Francia siempre. Eso, Sí, sí. eso de conflicto histórico, pero siempre fueron Con Fernando catalanes de desde Aragón su ya inicio. estaba, ¿no? Sí, Entonces, aprovechando que los franceses toman una fortaleza que creo que estaba precisamente ahí en el Rosellón, el Rosellón, sí. lo que hace el conde duque de Olivares para presionar también de esta manera a, a los, a los nobles catalanes, pues es mandar un ejército de 40.000 hombres a Cataluña, con el pretexto, evidentemente, de retomar esa fortaleza. Es un toque de Y atención también a la oligarquía exactamente, catalana. Es de decir, oye, que vamos a enviar soldados para allá, a ver si os pensáis lo de unirnos en el mismo proyecto común porque os acaban de invadir vuestro territorio, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, hay evidentemente un conflicto entre la propia población catalana y los soldados del ejército
Este ejército estaba compuesto sobre todo por mercenarios de distintas nacionalidades de la monarquía. Y bueno, pues evidentemente no podemos negar que hubo muchos excesos por parte de los soldados hacia Sí, la población rural, que al Sí, sí. final es siempre la que paga el pato. sí, te digo más, o sea, la rebelión que va a haber en Cataluña, el famoso 7 de junio de 1640, lo estoy leyendo, ¿vale? El Corpus de Sangre, El cuerpo de sangre. o la revuelta del Segador, como dicen ellos. Allí en Cataluña, Fueron sí. durante las Eh, festividades del Corpus Christi. Exactamente. No tiene, ¿cómo decirlo? Es normal que se levantaron. O sea, allí acantonaron tropas que empezaron a hacer lo que les salía de las narices. Y Y los claro, catalanes tenían y que acogerla en sus casas, además. exactamente. Pero esto quién lo tenía quién pagaba el pato al final, es lo que ha dicho Rafa, lo pagaba la gente que estaba trabajando, ¿sabes? Claro. El conde de no sé qué, no sé cuánto, que se negaba a apoyar el otro, ese estaba tan tranquilo. Los Como miembros de casi la siempre. Generalitat Sí, sí. no tenían que acoger a los soldados. No, Y no, no eso tenían es que algo que coger a podemos Paco ver hoy Pérez y también. a nadie. Eso es algo que se ve a día de hoy también, pero bueno. Exactamente. Esta sublevación que empieza en Gerona y se va extendiendo también por Barcelona, de la que hablaba Antonio, pues se conoce como la sublevación de los segadores, que básicamente eran, bueno, pues los que venían de sembrar el campo, ¿no? En la festividad del Corpus Christi, y empiezan siendo espoleados tanto por la Iglesia como por los principales dirigentes de la política catalana, pues son espoleados y empiezan allí a, Que son a auspiciados por la asesinar. iglesia y tal, que eso también se sepa quiénes son las fuerzas también Exactamente. que, bueno, que a día de hoy se conmemora, ¿no? En Cataluña el tema de los segadores. Bueno, el himno de Cataluña es el El himno de Segador. Cataluña es de segador, justamente. Exactamente. Digamos que, bueno, eso, que empiezan allí a asesinar a todos los miembros bueno, pues A los de la soldados, vaya. administración, a tanto soldados como miembros de la administración real, incluso al virrey. Al El virrey de Barcelona. virrey del Principado de Cataluña, que era el conde de Santa Coloma, tenemos que tener en cuenta un dato que es importante y sobre todo lo vais a ver más adelante, era catalán, que sí, era el virrey del Principado de Cataluña, estaba puesto por Felipe IV, pero era catalán, al igual que buena parte de la administración catalana. También es decir que durante toda esta sublevación, el principal líder político que espolea todo esto es Pau Clarís, No, que es clarísimo, exactamente. un Es clérigo, político y eclesiástico, o sea que era un... exactamente, un clérigo Mm. de Urgel, y va el propio Pau Clarís, después de que asesinen al virrey y si esté produciéndose todo esto del Corpus de Sangre, va a proclamar la República Catalana, pero evidentemente, como sabe que Felipe IV va a mandar más ejércitos, se pone bajo la protección del rey de Francia, de Luis XIII, y de su valido el cardenal Richelieu. Pero claro, cuando le llega la noticia a Richelieu de que los catalanes han proclamado la República poniéndose bajo su protección, el cardenal Richelieu pues dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pardon? Bueno, es que esta S'il vous república plaît. duró más de lo que ha durado la última. Duró más de lo que ha durado la última. Eso, por lo menos, eso es algo. Bueno, un logro, un logro. El Y Pero cardenal macho, Richelieu, por supuesto, no desaprovecha la ocasión y le parece fantástico que los catalanes se pongan bajo la protección del rey de Francia, pero evidentemente le hace someterse bajo la soberanía francesa. Y es claro. más, no solamente eso, sino que va a mandar tropas a Cataluña para luchar contra los españoles, tropas que van a ser financiadas por los catalanes. Es decir, Cataluña no había querido poner un duro para el proyecto de la Unión de Armas y va a terminar pagando las tropas que destrozan su propio territorio que vienen de Francia. es que luego tienen un ejército de invasión que también hace tropelías allí y demás. Entonces es Y los que... pagan ellos. Y Y lo encima pagan. hablan en francés y lo pagan ellos. Me ha recordado dos cosas. Una que me ha recordado un poco esto a lo del Cantón de Cartagena mandándole un aviso al presidente de los Estados Unidos en plan, oye, perdona. Y ¿sabes? Los Cartagena Lakers. Y luego iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado y da lo mismo.
Bueno, da igual, eso El caso da es lo que mismo. los catalanes salen de Guatemala para meterse Para meterse en en Guatepeo. Guatepeo. Ah, es gracioso porque, o sea, Francia conquista un territorio que es suyo y luego ellos dicen, no, no, espérate, tómalo todo. ¿Sabes? Pero ay, bien. O sea, ya esto para esa Y lo gente que, que, y lo que vamos a decía, ver. va, antes de que se me olvide, y por eso puntualizaba de que el virrey el conde de Santa Coloma era catalán. Claro, es que el virrey que van a mandar a los franceses es francés. Y no Claro, tiene nada que ver con Cataluña ni ha pisado Cataluña en su vida. Es que eso a los Exacto. franceses les da igual. Le da igual las leyes de Cataluña, las van a pisotear desde el primer momento. Exactamente, es que ese es exactamente. el problema. Es que, aparte que la situación era insostenible porque hemos dicho que estaban cargando contra la políticos, digamos, regios de castellano, pero es que también luego el pueblo ya empezó a lanzarse también contra la propia oligarquía catalana. Y al final la respuesta que tienen es un ejército de invasión también y que su propia oligarquía no se le respeta. Es más, bueno, me adelanto un poco, pero luego cuando se firme la paz de los Pirineos es que en las partes antiguas catalanas que quedan ahora en territorio francés, el Luis no se lo piensa, dice, se acabó la cultura, la lengua catalana aquí al instante. Y digamos Sí, que Francia pone incluso más cortapisa y más tierra encima al proyecto catalán de autogestionarse de cualquiera de esas formas, ¿sabes? Entonces, bueno, es gracioso, ¿no? Porque te vas con el enemigo y acabas peor, ¿no? Bueno, peor. mucho peor. Sí, Sí, sí. el centralismo francés, político, Y cultural, además, Que ya estaba lingüístico, construido, es además, o sea que que nace, que exactamente nace sobre todo, inapelable. empieza, su asentamiento empieza con Richelieu y con Luis XIII, aunque Luis XIII es Sí, un poco. sí, ¿Eh? monigote, de Sí, sí, Richelieu. un poco monigote. Richelieu ahí es el conde duque de Olivares, A pero la bueno, francesa. pero a la francesa, o sea, Que es con más menos pijo, hueso, más pijo. ¿no? Como la tortilla. claro, exacto, no tiene menos gracia, pero claro, tiene su bigotillo, su cara así de de que se ríe así raro, y típico francés, ¿no? Chungo de las películas. Envenena las Exacto. tartas, esas cosas. Pues si queréis hacemos un pequeño corte y seguimos hablando sobre este tema. Bueno, pues después de este pequeño receso, vamos a aparcar momentáneamente Cataluña, que como ya vemos se ha convertido en el campo de batalla de la guerra entre franceses y españoles, y vamos a hablar de otros grandes acontecimientos, probablemente el otro gran acontecimiento que se produce en el año 1640, que va a ser ya en diciembre de este año, que es la independencia de Portugal. Portugal, que como ya sabemos, había tenido ya su historia como reino independiente, y no solamente como eso, sino como gran potencia independiente, ¿no? Que en 1580, por un problema sucesorio, pues al final la corona termina en manos de Felipe II, por eso se unen la corona española con la portuguesa, pero que 60 años después, en 1640, pues uno de los duques, probablemente el duque más importante del territorio portugués, que era el duque de Braganza, se va a hacer con la corona, se va a hacer con el trono portugués y va a instaurar pues, la Casa de Braganza en el nombre de Juan IV. Ujú. Esto desató, como ya sabéis, pues una guerra que duró mucho, pero fue de escasa intensidad, que puso fin en 1668 Carlos II, con el Tratado de Lisboa. Puso fin a lo que se conoce como la Unión Ibérica, que se Sí. había gestado con Felipe II. Exactamente. Para que 60 años fue lo que estuvo Mm. España y Francia unidos. Hubo batalla, hubo intentos por parte de la corona española de recuperar la soberanía en Portugal y de volver a integrarla dentro de la monarquía, pero claro, el gran problema de España es que estaba no solo combatiendo en toda Europa su ejército, sino que en su propio territorio, en Cataluña, tenía gran parte de los esfuerzos bélicos allí instalados. Exactamente, había demasiado frente como para hacer Demasiado frente, frente. valga la Portugal. redundancia, a otro más, ¿sabes? O sea, uno en el oeste, en el este, o sea, en el oeste, Portugal en el oeste, Cataluña en el este, en el norte, todos los problemas que había Mm. con eso, pero es que luego encima se van a sumar otras cositas que ahora veremos, que son tontas comparadas Mm. con todas estas cosas, ¿no? Pero problemitas de la gente esta. Para cerrar con la independencia de Portugal, pues tenemos que también decir que fue sobre todo una acción de los nobles y de la aristocracia portuguesa. No estuvo muy involucrado, el pueblo no estuvo muy involucrado en todo lo que tiene que ver con la independencia de Portugal. También tenemos que decir
que al contrario de lo que le pasó al virrey de Cataluña, que lo asesinaron a la virreina sería, ¿no? Porque yo en todos lados he visto la virrey, pero bueno, la virrey o la virreina, que era Margarita de Saboya, los portugueses la escoltaron amablemente hasta la frontera española y la devolvieron a España, ¿no? Muy educadamente y muy elegante. Muy obrigado. Y ya, hasta luego. Le dieron mucho obrigado. Y fue. Bueno, En esta guerra realmente, como ha dicho Rafa, hombre, a nivel bélico, es que lo que ocurre es que sobre todo No una fue guerra guerra, intensiva. fue una guerra de ataques. Mira, Portugal ni siquiera tenía una caballería. Bueno, Portugal en estos años ya empezó como a mejorar su ejército, pero digamos que venía de tener un ejército un poco inestable, no muy tal, en la que hubo mucha guerra de guerrillas, también por la orografía de la península en los frentes que hubo. Era una guerra, eran conflictos a pequeña escala, ataques, demás. Luego sí que ya Portugal pues se puso las pilas, empezó sí que a hacer sí. una línea fuerte de fortificaciones, tal. Y acusaba mucho a España también de que no le había ayudado en sus posesiones, en la defensa de sus posesiones de ultramar, cosa que tampoco es cierto del todo, porque sí que, por ejemplo, los españoles reconquistan, retoman para Portugal Salvador de Bahía, también. Ya venía gestándose un fuerte sentimiento nacionalista en Portugal, eh, más bien por parte de la burguesía, como ha dicho Rafa, y por la alta nobleza, porque el pueblo no está en esos parámetros tanto. Luego también los jesuitas, aquí tienen mucho que ver, también todo esto se eleva de los púlpitos, y al final, pues bueno, las prioridades de la monarquía podría extenderme mucho más, pero por ir a otros sitios, en el tema de Portugal tienen más enjundia de la que mente parece, porque le damos como una importancia menor, pero hay cosas que marcan un antes y un después en las relaciones España-Portugal y en cómo se va a gestar el propio nacionalismo portugués posteriormente y la propia nación portuguesa y demás. Pero que es que no fue una prioridad de la monarquía hispánica en este contexto de guerra contra Francia y con el tema catalán, que fue más, le dio más Claro, importancia. la guerra de los 30 años, la guerra contra Francia, el problema de Cataluña, todos los problemas derivados que puede tener un territorio tan extenso. Y bueno, una Portugal va a cosa de los tomar, portugueses, que no sé, bueno, a lo mejor se equivocaron en irse de España, pero sobre todo lo que más se van a equivocar a lo largo de la historia luego en ser aliados de los ingleses. no en ser En aliado eso, de los ingleses, sino en en eso ser de la pleno, puerta, sino en ser la puerta de atrás de Inglaterra, que es a lo que se dedican. Y totalmente. a eso iba yo, que ahí cometen, yo creo que el mayor error de su historia, en vez de buscar la unión y la fuerza Ibérica. en lo que es la iberofonía, ¿no? Como dice el tío este, el armesilla este. Sí, ya. Es interesante, Eh, sí, eso. Pero vamos, Ellos se lanzan a los brazos del que ha sido también uno de sus del principales ángulo, del enemigos. ángulo. El ángulo. Que también, ¿qué te crees? Que el inglés atacaba a los barcos, los galeones portugueses y españoles por igual. Eso le daba lo mismo. El caso Es una cosa era la piratería. de las que más me fastidian de la historia de España, ¿no? Porque al final, a nivel geográfico, que debería también de lo político, tendría que basarse también mucho en lo geográfico, no tiene sentido, ¿no? Claro. Esa existencia No, de dos estados diferentes y además con una historia común tan y marcada. vivimos de espaldas, ¿eh? Vivimos de espaldas, tío. Sabemos mucho más sobre la historia de Francia y de Inglaterra que sobre la historia de Portugal. Sí, Y yo sí que exactamente. apoyo esa premisa que ha comentado Zorro de una posible unión Sí, sí, iberófona, al sí. menos a nivel cultural A nivel y de tender la cultural, mano en proyectos comunes, porque, bueno, ahí está. sí. Y una cosa Pues curiosa si ya para luego, cerrar con Portugal, que no se nos olvide, que lo quería decir, que lo que sí consiguió España dentro de esta guerra fue Ceuta. Pero que Eso quería Ceuta yo era una también apuntar. ciudad que se había manifestado abiertamente española desde el principio, ¿eh? Y que le había jurado fidelidad a Felipe IV. Es Claro. decir, bueno, por si ahora hay algunas Ceuta era dudas de si portuguesa. Ceuta es o no es española, ¿sabes lo que Claro. mm, Ceuta era portuguesa, pero cuando se independiza Portugal, ellos dicen que no, que ellos son leales desde un a Felipe principio IV existe y esa que ellos son unión, ¿eh? españoles. Exactamente, existe esa unión a la monarquía hispánica. Entonces, bueno, lo digo Sí, sí. porque Y como último apunte, ya se establecen las fronteras definitivas y actuales entre Portugal y España, salvo la ciudad Olivenza, de Olivenza. Olivenza, que actualmente es española, desde la Guerra de la la guerra de la Naranja, que naranja. también tenemos un programa en Legio sobre la Guerra de la Naranja. Que está casi tan guapo el programa como el cartel que hizo Dani de la Guerra de la Naranja, que es la leche. Sí, Ese fue mi cartel es última gran buenísimo. obra de arte. Ya a partir de ahí ya es declive. Los últimos retazos del shitposting de la carrera, de los memes y de poner nuestras caras a cosas. Bueno, Iniesta y Cristiano Ronaldo, que es que eso a mí me mató. Pero que
Joder, iba a decir otra cosa, macho, se me ha olvidado. Hoy estoy espesito, Pues mira, Antonio, te voy a dar paso a lo siguiente, que es que además, en este año 1640, ya estamos hablando del siguiente, que Ya me he además de la acordado. sublevación de Cataluña y la independencia de Portugal, en otros territorios de la monarquía hispánica también hay intentos secesionistas. Y antes de comentar eso, lo que iba a decir, que Portugal hoy en día tiene prácticamente los mismos problemas que España. Tiene problemas con el alquiler, que está hiper caro. O sea, si el alquiler en Madrid es caro, en Lisboa, que es 5 o 6 veces más chica, es el triple de caro con piso, el triple de viejo. Los guiris borrachos que van allí a divertirse y a todo eso es el mismo problema que tenemos nosotros, tiene Italia y tiene Grecia. Yo Sí. extendería la unión no solo a Iberia, sino al Latina, ¿no? Mediterráneo. La Unión Latina, El Mare Nostrum que el Mare vuelva Nostrum. y enseñe a los bárbaros que cocinan con mantequilla lo que es la civilización, que no que vengan aquí a emborracharse, tirarse de los barcones. Que se tiren de los barcones si quieren, pero que nos dejen en paz. Tanto guiri, tanto guiri. ¿Dónde más va a haber tonterías? Así medio importante, que de hecho este hombre que vamos a hablar ahora es uno de esos con el que los independentistas andaluces, los 5 que son, se hacen tienen sus sueños húmedos, ¿no? Que es el duque de Medina Sidonia, porque Que a día de fue, hoy sería un Bertino Osborne. sí, básicamente, o sea, es gracioso, ¿no? Es gracioso. Ahora, si queréis, luego hablamos de independentismo andaluz y nos echamos una risa, porque es para echársela. Y lo dice uno que salió de ahí, vení, vení. Uno que Mira, sabe de lo que habla. soy 5, ¿sabes? Yo por suerte conseguí salir de ese pozo y tranquilos, que si se sale de ahí se puede salir hasta de la peor de las drogas. Como diría, Eh, como diría un mítico, se puede salir, pero lo mejor es no entrar, ¿no? sí, exactamente. Y esto va para los chavales, ¿eh? Venga, que hay que ser fuerte. ¿Qué hace este Medina Sidonia? Que no es otra cosa que un noble medio fuerte de la zona de Andalucía que pues lleva a cabo, aprovechando la situación en la que, viendo que un montón de zonas, componentes de la monarquía hispánica están empezando a rebelarse para intentar tomar unas cotas de autonomía mayores, es decir, que significaría más riqueza en las manos de estos nobles, como no son otra cosa más que oportunistas, este va a intentar aprovechar la situación para eso, para intentar aumentar su autonomía, al igual que lo hacen los protestantes con los nobles apoyándose en la religión protestante en las zonas que estábamos comentando antes de la Guerra de los 30 años y demás, que no es por otra cosa que por la política y por no pertenecer a un conjunto político más amplio y tener ellos más autonomía y controlar mejor esto, que es por lo que los nobles catalanes también querían ellos sus cositas y las quieren hoy en día. Pero este Medina Sidonia, pues nada, tiene su conspiración y sus cosas, pero poca leche. La conspiración se detiene fácilmente, a él lo van a meter preso y a uno de sus ayudantes, que era Ayamonte, sí lo van a ejecutar. Pero es que la cosa no termina aquí, porque es que de este tipo de conspiraciones también va a haber en Aragón, al mando del duque de Híjar, que esta tampoco llega mucho. O sea, el tío pregunta un poquito por ahí, ¿no? Oye, ¿y si nos vamos nosotros también? Y, Hace una anda, encuesta. che, que estás tonto, hombre, que vete por ahí ya, vale, con las tonterías. ¿Has visto lo que está pasando aquí, hombre? ¿Has visto lo que han hecho? Vete por ahí. Lo mismo pasa en Navarra, donde también hay rumores de conspiración al mando de Miguel de Iturbide, que era no sé si era un clérigo, o me suena a clérigo, no sé por qué. Pero bueno, aquí tampoco pasa nada. Y lo mismo pasa en los reinos de Nápoles y Sicilia, donde también hay conatos de rebelión y tal, que no llegan a gran cosa. Todo ello entendido en un marco en el que, viendo que se empieza a resquebrajar, todos los nobles empiezan a querer coger su cacho de la tarta, intentando revertir la situación que hace ya 2 siglos, doña Isabel la Católica primera de España, Parera, doña Isabel Parera, Católica Parera. Nadal Parera, consigue pues poner bajo su yugo a todos los nobles y decirles, aquí la reina soy yo y vosotros, pues si quieres mandar en tu casa, muy bien, pero de ahí no te salgas. Sí. Quieren revertir el proceso ahora lo voy a decir bien, quieren intentar revertir el proceso de construcción del Estado autoritario, pero eso ya no va para atrás. Eso ya no iba para atrás como se vio al final la monarquía salvó los muebles. No pudo recuperar Portugal, que ya se mantuvo independiente hasta la actualidad, Pero tenemos pero libertad. salvo la ciudad de Livenza. Pero sí pudo reconducir la situación en Cataluña, Dani, y por lo menos sí pudo conseguir que volviera a integrarse dentro de la monarquía. Sí, vamos, al final lo que antes me adelantó un poco, ¿no? Con esa paz de los Pirineos, ¿no? Finalmente, Sí. pues si se soluciona el problema Consigue catalán, expulsar con a esa los pérdida, franceses exactamente, con esa pérdida de de Cataluña. territorio al norte de los Pirineos, ¿no? Pero bueno, ahí
Felipe IV tiene que jurar los fueros y las leyes catalanas, digamos Sí, que se hace un poco el paripé de vamos a volver al punto anterior a 1640. claro. Bueno, para que nos situemos, 1659, Y ¿no? dos. En Y 12, perdón, pues, me 1652 he se ido un produce tanto. todo eso. Y en el 59 es la paz de los Pirineos ya definitivamente. Exactamente, exactamente. En el 59 es la paz de los Pirineos. Que diga que el que organiza todo y digamos que el maestro de ceremonia del encuentro es Velázquez, Es verdad que es gracioso, ¿eh? de la paz de los. Verdad que por estar aquí aguantando tonto, no pudo pintar más, ¿eh? Es que también. Genio, genio, de verdad. Fue. Porque no tenemos tiempo de editar vídeos súper chulos, pero si no le dedicaríamos un programa de Velázquez y pondríamos todas sus obras, tío. Que... Pero bueno, un día podemos hacer algo biográfico, si no, no sé. Sí, Pues sí, pues se podemos. se puedan poner más o menos obras suyas en el programa, pero hablar de Velázquez siempre es buena idea. claro. Hombre, a mí me encanta, además. Siempre, yo ya no sé vosotros, pero yo siempre tengo en la cabeza al que lo interpretó en el Ministerio del Tiempo, la Sí. escena esa en la que va al Museo del Prado escuchando Velázquez yo soy guapo. Velázquez yo soy guapa. Es que es otra cosa. Oye, por No, cierto, ¿habéis ya visto sé, que los ingleses quieren robar la serie esa, ¿no? bueno, Sí, 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 ha sí. habido. Sí, sí, lo he visto, la noticia. Que Televisión Española lo ha denunciado y tal porque quieren, bueno, flipante, que no Nosotros tienen. tres que le hemos tenido mucho cariño al Ministerio del Tiempo, porque era como nuestro sueño hecho realidad, Buah. historia y tontería, ¿sabes? En plan, Claro, es pero que además historia bien, ¿sabes? ¿quién no ha Sí, querido sí, tener un amigo que era como Alonso de Entre Ríos, ¿sabes? Alonso de Entre Ríos, el arquetipo de, ¿no? del si tercio yo y tal. pudiera cumplir un deseo, ni ser invisible, No, 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 no. ni volar, o sea, que existiera el Ministerio de Tiempo. Sí, sí, Salí y además, ¿eh? Un trabajar, día y ahí de trabajar esto. ahí, tío. Y trabajar así. Aunque un día te manden a Tapuerca a repintarlo eso porque se están descomponiendo, ¿sabes? A lo que sea. Me gustó el Este, capítulo en el que sale David Sainz como celtíbero después de haber luchado en la guerra guapísimo. celtíbera. Sí, 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 Bueno, sí. si tuviésemos que concluir de alguna forma este programa, ¿dónde lo enfocaríamos? ¿A Conde Duque? ¿A la monarquía? ¿Al principio Tiene, del fin del imperio? tiene varias A... conclusiones que yo creo. O sea, una está clara que es eso, el principio del fin del imperio de España, que va a durar Pero bueno, Antonio, hasta hoy, hasta hoy día. si cogemos esa conclusión hay que hacer un matiz, ¿no? Porque mucha gente relaciona al Conde Duque con el fin del principio del imperio, cuando en realidad el fin del principio del imperio surge no solo por la guerra de los 30 años, sino también por otras muchas cosas. Luego ya tenemos la independencia en América y tal y cual. Pero es que no sé si el Conde Duque, porque mucha gente a lo mejor entiende que no sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Que el Conde Duque de Olivares No, auspicia ese fin, pero es que yo creo que él intenta retrasar ese fin, de sí, alguna forma, ¿no? exactamente. Incluso no retrasarlo, sino que no ocurra. Sí, Sí, por bueno, eso yo digo exactamente. que hay varias conclusiones. O sea, esta época es el principio del fin del imperio por lo que ocurre en la época. Ahora, uno de sus protagonistas, que es el conde duque de Olivares, que siempre yo por lo menos también lo he visto como una de las figuras oscuras de la historia de España, hoy en día yo ya no lo veo tan oscuro. Y creo que habría que revalorizarlo porque este hombre intentó y de haberse llevado a cabo ese plan, que claro, estos siempre son los supuestos de la historia. Y si Franco no hubiera nacido, pues estaríamos mejor. Pero el caso es que este hombre intentó, con su plan, revertir la situación que se estaba viendo, a la que se estaba viendo arrastrar la monarquía hispánica. Y aparte, dentro de eso, otra de las conclusiones que yo creo que es ¿por qué es tan oscura la historia de este hombre? ¿Por qué se plantea la historiografía tan mal? ¿Por qué ataca a gente que su discurso, si no, no entraría tan bien? Me refiero a los tipos que dicen que el Quijote está hecho en Cataluña o Sí. que Colón nació en Cataluña, ¿sabes? A la gente que se dedica a reescribir la historia para adaptarla a sus proyectos, ya sean independentistas, políticos, militares, lo que sea, no les interesa. Entonces es una figura oscura. Por lo menos yo lo veo así. A En mi partir de opinión, hoy, a partir de hoy, yo por lo menos en este programa, y este hombre ya no está en el cajón de Godoy, ni de Antoñete Galvez, ni de esta gente. Ahora mismo está de camino al cajón lo dije el otro día, de Ambrosio Espínola Eso, y de toda, de y de Juan de toda esta, Austria, de, de de Gonzalo Recadero, Fernández de Córdoba, de... de yo, María Pita y de todos los grandes que ha tenido este país. yo personalmente
creo que tiene como valido y como la persona más poderosa del reinado de Felipe IV, tiene buena parte de culpa en el hecho de que se acelerara la decadencia de la monarquía hispánica, porque es verdad que, bueno, él entra al trapo de esa guerra de los 30 años, pero claro, él entra al trapo con un proyecto que no le dejan acometer en ningún momento, ¿no? Y él quería revolucionar tanto política como militarmente a la monarquía hispánica e involucrar a todos los estados. Yo no sé si tienen más culpa o menos culpa de la decadencia de España. Lo que sí sé es que al final él él pensaba y proyectaba algo que terminaron haciendo los políticos en España poco después, ¿no? Vemos como en el siglo XVIII, menos de 100 años de todo el tiempo en el que estuvo él como valido, el conde duque, se produce esa uniformización, esa homogeneización política de España con los Borbones, ¿no? Con esos decretos nueva planta. Entonces, yo no sé si tendrán más luces o menos sombras, pero al final en España se terminó haciendo lo que proponía en el siglo XVII el conde duque. Y es más, te digo más, en aquellos años, en el siglo XVII, es cuando se está construyendo el absolutismo y lo construye Francia. Este hombre, yo creo que quería adelantarse también a eso, Claro, porque evidentemente de un territorio formado por, de un estado formado por varios territorios, que solo uno, aunque fuera el más grande y el más extenso y con más territorio, además más del población. principal, con más población, etcétera, pero solo uno sufraga todo. Él entiende que de la unión de todos va a seguir existiendo la realidad que él conoce. Por eso es belicista, por eso se mete, porque sabe que de funcionar eso va para adelante. Ahora, es lo que dices tú, no lo dejaron hacer. No, Que no, nunca podemos separar los contextos, porque en el país de vecino, en Francia, ese proceso de consecución de la monarquía absoluta se está consiguiendo con Richelieu y con Luis XIII, y luego es que el Luis sucesor de Luis XIV, XIII, Luis XIV, es el emblema del absolutismo, ¿no? El Estado soy yo. Entonces, el conde duque de Olivares quiere eso para España y él lo que quiere es que Felipe IV sea ese monarca absoluto, ¿no? ¿Cómo hacemos este proyecto? ¿Cómo conseguimos que se produzca esta monarquía absoluta? Pues tenemos que unir fuerzas y tenemos que hacer un proyecto común entre los distintos reinos de la monarquía. tú, espérate una cosa. Fíjate que si, por ejemplo, o sea, estamos poniendo como que con el Duque de Olivares es como el Richelieu, ¿no? En España. Richelieu consigue esa construcción del Estado absolutista y tiene luego a un Luis XIV que ejemplifica, ¿no? A ese absolutismo. Aquí lo hubieran ejemplificado Carlos II. Difícil. O sea, que Una, Carlos II es otra de las figuras que también la hemos sacado del cajón de la oscuridad aquí, porque es verdad, porque teniendo la ruina que tiene en el país, consigue, joder, que Francia no se la coma, no se coma España, que un montón de cosas que hay que tener en valor. Pero, hombre, es que Carlos II coincide con Luis XIV en Francia, ¿eh? exactamente. Que Y no, no le planta cara, pero resiste. Pero resiste. claro, él no ejemplifica el absolutismo. Es que me ha hecho gracia imaginármelo, porque, hostia, el absolutismo hechizado, uff, eso ya una mezcla ahí un poco, pero Claro, es que el absolutismo en España lo tenemos más presente en el siglo XVIII, sí, ya con los ya, Borbones, ya con que los en el siglo Borbones, XVII con los Austrias. con Totalmente, sí, el Felipe, concepto es que es otro concepto distinto, una Europa distinta, ¿sabes? Además también. O sea, estamos hablando en otros términos ya, no lo mismo los austrias que los... Pero bueno, lo que decía Rafa, ¿tiene luz o sombra? Bueno, a ver, la audiencia nuestra sabe que muchas, a veces cuando hacemos presentismo anacronismo lo hacemos por las coñas y las bromas, que de verdad si analizamos estamos analizando la figura del conde duque, tampoco quiero dar un mensaje erróneo de fue el mejor del mundo, simplemente no, no, qué coño. quitar es ese juicio que hay, porque si vemos la situación como la de Cataluña, ahí realmente estamos viendo que si todas las partes de la monarquía empiezan a, yo no quiero, por las razones que sean, más o menos defendibles, yo no quiero poner tanto soldado, no quiero poner tanto dinero, tal y cual, al final se genera una situación que tal vez esa situación, la propia negativa de esa oligarquía, sean igual, más o más culpables
que el propio conde de Olivares en toda esa disgregación imperial. A pesar de que él, como bien has dicho, sea el que entra en esa guerra, ¿no? Pero claro, ¿qué proyectos hay en Europa? ¿Qué amenazas hay en Europa? ¿Qué forma hay de defender, en este caso, la monarquía hispánica católica, ¿no? Frente a el enemigo religioso en Europa? Todo el tema de la... Porque no hemos hablado mucho de la guerra de los 30 años, pero sobre todo España entra por los rebeldes holandeses, ¿no? Y todo el tema de... Mm. Entonces, quien de verdad pone caldo de cultivo y todo aquello para que aquello tal también viene de antes, ¿no? Y del protestantismo, Lutero y tal. Entonces, que al final es una línea tan amplia, ya no solo a nivel bélico, sino a nivel filosófico, de como visión político, cultural, incluso de los propios mitos de cada nación, pues que chocan, un momento de choque, de cambio de Bueno, paradigma. y lo que yo creo que estamos completamente de acuerdo los tres es que en ese marco de la Guerra de los 30 años, la unión de armas era un proyecto coherente y necesario. Sí, si Evidentemente. quieres verlo como el mal menor, puedes verlo así, pero lo era, ¿no? De alguna forma. Entonces, Mm. ahí está la cuestión, ¿no? Que, bueno, Conde Duque de Olivares Es que tiene la un otra proyecto. solución que era seguir. Solo había tres caminos posibles. La unión de armas, seguir sin hacer nada y que los protestantes del norte acaben conquistando la zona de los protestantes, de los católicos del sur. O sea, que la unión de Utrecht acabe con la unión de Arras. Esa O, amenaza está ahí, hay que tenerla en cuenta, claro. O sea, que o lo que pasó, que es medio sí, medio no. Que se quedaron a caballo entre solucionarlo y al final lo que acabó siendo es peor todavía que no hacer nada. También no podemos descartar la mala fama que tiene el conde duque de Olivares, es que él tenía muchísimos enemigos en la corte, porque él, digamos que es un noble de segunda, sus orígenes son de noble, él era un conde, que luego sí. lo de duque viene después, él Mm. era un conde que digamos que se gana la confianza de Felipe IV, porque lo conoce desde que era muy joven, Felipe IV, y esto le hace escalar hasta el punto de ser su valido, pero no era uno de los principales nobles de la primera plana, ¿no? Entonces, No, no es lo ese que podemos protagonismo que entender él como también un tenía, grande. Perdón, Rafa, Didi, perdona. ese protagonismo que él también tenía escocía, seguro, a otros Sí, claro que grandes. escocía, sí, 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 escocía, sí, claro, sí. claro. Y de hecho, cuando ya lo despiden, que ya lo destierran al conde duque en 1643, creo que cuando lo sustituye su sobrino Luis de Haro, Creo que sí. eh, En el lo, 43, lo, exactamente, de- sí. lo destierran y echan peste del conde duque, ¿no? Y luego que el siglo XVIII ya cambie la dinastía, que también sabemos que los Borbones son también grandes culpables de que se tenga tan oscuro a los Austrias, ¿no? Sí, el siglo XVII español es muy oscuro, por lo menos historiográficamente, por los hechos, pero también por la historiografía que nace ahí con los, ya lo mismos. De hecho, eso lo dice, ¿quién es? Luis Ribós, que lo dice, Luis ¿no, Rafa? Ribot con Carlos II. Con Carlos II, él dice que el culpable de la mala prensa de Carlos II es el sobrenombre, el hechizado, todo este tipo de cosas que tenemos de él. Sí, o sea, tenía problemillas el hombre, pero todas sus luces las apagan la historiografía que pone en marcha los Borbones para ensalzando, así, criticando a los Austrias, se ensalzan su propia dinastía. Eso ya lo Exactamente. hablamos en el programa de las Austrias mayores y Austrias menores. Y supimos Exactamente. sacar las luces también del reinado de Carlos II. O sea, en el sentido de, oye, que tampoco que estuviese por ahí, por las calles, en calzoncillos, escupiéndole a la gente y bailando el San Bel y el San Vito, haciendo locura, y esto Sí, fuese un país de más que nada porque brujas, no ¿no? podía, ¿sabes? Y O que sea que, en ningún momento en ese programa, que también es muy interesante, no negamos que existieran esas limitaciones físicas y mentales de Carlos II. Por supuesto que las tenía, pero tenía una gran virtud, que él era consciente de esas limitaciones. y que fue un Entonces, reinado que supo mantener más o menos supo lo que había delegar, y no supo delegar fastidiarlo mucho. Sí, sí. en ministros capaces Fue un reinado de bueno, estabilidad. de estabilidad, Estabilidad. bastantes, tener un reinado de estabilidad al final de la etapa de la Austria, ¿sabes? O sea Claro, que, precisamente porque veníamos de Felipe IV, del que hemos hablado hoy, que es exactamente, todo menos estable. exactamente. Entonces, bueno, ese mérito está. Al final, España tiene muchas figuras, tío, que hay que no reivindicar desde la perspectiva actual, pero sí meramente histórica, ¿no? Reestructurar, ¿no? Reestructurar un Reestructurar. poco la visión De- que tenemos sobre ciertas Bueno, y cosas figuras. que hay que reivindicar decirlo más, también, la falta de hay una parecer lo que cosa, quieren. No me hay una importa, cosa que a mí ¿no? me molesta, perdona Dani, No, que, no, ya que, está. que hay una cosa que a mí me molesta sobremanera, que es cuando escuchas a cualquiera español, o aunque no se defina español, me da igual, lo eres, porque naciste aquí.
que se vayan fuera, tío, a recoger figuras para ensalzar supuestos comportamientos y demás, cuando aquí tenemos de todo. ¿Qué quieres? Mujeres valientes y ejemplos en siglos muy, muy, muy pasados sin tener que irte al 19. Tienes ahí a María Pita. Y quien tenga ahorra que me siga. Si cualquier otro país tuviera la historia de esa mujer, la estarían explotando cada Bueno, 35 segundos por Cristina ella. Dragón. Pero ya no solo en ese ámbito, sino en cualquier otro. Bueno, España Urraca también tiene, fue un antes y un después. O sea, es que hay bueno, la primera reina que ejerce efectivamente su reinado en Europa en el siglo XII, creo que es, si no me equivoco. que el peso político que han tenido las mujeres, evidentemente las Isabel mujeres la Católica, por de favor, tío. O primer, sea, las mujeres del primer plano político y social, como es evidente, ¿no? Pero el peso político que han tenido las mujeres en España a lo largo de su historia es que no tiene ni punto de comparación con otros países. No, ni de cachondeo. Pero bueno, ya no es solo eso, que es que a mí eso me llena de orgullo, tío. O sea, mirad para atrás y ves cómo ha sido la historia de España, que sí, que tiene muchas sombras. Y los conquistadores mataban gente, claro, estaban en guerra, coño, ¿qué iban a hacer, sabes? Y hay un montón de cosas que sí, que pueden ser reprochables desde la óptica de hoy en día. Igual, si nos fuéramos al siglo XV por una puerta del Ministerio del Tiempo, pensaríamos de otra manera. Pero aún así, tiene cosas que para estar orgulloso no. Lo siguiente. Porque sí, sí. parte de lo que entendemos hoy como derecho internacional y como el derecho de gente y el respeto a los demás y la igualdad ante la ley, todo eso nacen en el siglo XV y en mentira, en el siglo XVI, con la conquista de América y demás, con, el, con los humanistas Sí, de la la ley Escuela de de Burgos. Salamanca, por ejemplo. Hombre, hubo Y un debates montón de cosas teológicos más. respecto de eso. La conquista se para debatir en torno a eso, con el tema de Bartolomé de las Casas y tal. Bueno, ya no estamos desvariando mucho, pero sí, sí. Nos estamos desvariando una barbaridad, porque este No, tema al final. sí, sí, eso. Yo te iba a hablar ya hasta de los visigodos, ya que me estabas tirando, y digo, hombre, también hay La ronda de mujeres, ¿no? ese tercer concilio de Toledo, tío. Ese tercer concilio de Toledo. Eso también es a resignificar, tío. O sea, está claro. O sea, para mí lo está. Ahora, que esto pueden tildarte de nacionalista, de no sé cuánto. Bueno, pues depende de cómo lo hagas, tío. Pero hay realidades históricas que marcan un antes y un después en el desarrollo de la posterior, la columna vertebral de lo que va a conformar España en el futuro, que en este momento aún no lo es, tal y como lo entendemos dentro de los parámetros pues, lo puedes mirar desde el marxismo, lo puedes mirar desde donde quieras, vale, el Estado-Nación del 19, ta, ta, ta. Pero bueno, previamente a eso, oye, esto ya es para otro tema, pero antes de las Cortes de Cádiz ya se hablaba de España. ¿Por qué será? Quevedo habla de España. El Sí, Rex Spaniorum, o sea, el concepto geográfico de la España romana se convierte en Claro, el Sancho, concepto político de la España luego visigoda, ¿no? Todo eso. Sancho Entonces, III, Sancho III de Navarra, él mismo se entronizaba como rey de las Españas, ¿vale? claro, entonces Y estamos hablando de, si no me equivoco, el siglo X. Entonces, lo que hay que hacer no es tanto llevar golpe en el pecho, sí también, pero ¿sabéis en qué rollo me estoy refiriendo? Si no, coger estas cosas y oye, hablar de ellas sin tapujos y no pasa nada, tío. Si Y, Portugal ya tiene, si Francia ya era Francia y, y no hay problema con eso, pues los francos ya son Francia. Bueno, claro. Y Portugal pero, ya es Portugal. pero claro, los visigodos no, Portugal es tío. Portugal y todavía no era ni el condado de Braganza, ¿sabes? Ni el condado de Portocales, que era Y, antiguamente y cuando esto pues estaba genera debates que es con el Reino de León. lo interesante, ya está. Y, no Yo, sé, lo que, nos lo gusta que, nuestra lo, historia, pero no tampoco sin llevarlo a un sentido mito. No el mito, que el mito explica la No, 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 verdad y el no. mito es Eso es muy necesario. importante, Dani. Eso es muy importante, porque eso es uno de los elementos clave de, por ejemplo, de la ideología fascista, que es el mito de la patria en decadencia, la de reconstrucción y todo este tipo de cosas. No, no, no vamos por ahí. Y el que venga a decirnos que vamos por ahí, que haga lo que quiera, porque tampoco le vamos a hacer nada, porque no somos los nazis. Pero, hombre, que está equivocado porque no es. Ahora, yo lo que sí vengo a decir, con este programa nos pueden decir que si soy unos anti no sé qué, unos no sé cuántos, me la suda. Me da igual, o sea, decidme lo que os dé la gana, porque después de haber estado en el bando contrario y haber estudiado el resto de cosas que hemos visto y demás, que puedo estar equivocado o puedo estar lo cierto, ya me daré cuenta y volveré a recapacitar. Pero habiendo Bueno, recorrido ese camino, tengo claro que estoy cada día más cerca de estar en el lado correcto. igualmente el mito de la raza aria es una degradación del propio concepto de mito. O sea, que los nazis no saben ni hacer bien los mitos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Un día, si Eso quieres, es contestar. dedicamos a los mitos nacionales o históricos de cada país y a la importancia real.
que sí tiene el mito como elemento explicativo de una realidad y como ahora degradamos los mitos porque pensamos que son cosas de gente antigua, estúpida, que creía literalmente en que había carros volando por el cielo y no. O sea, los mitos han servido para explicar mucho a lo largo de la historia y sí que creo que pueden ayudarnos a día de hoy incluso a comprender ciertas cosas, pero hay que separarlo de, pues, de estas cosas que son degradaciones totales que sirven únicamente pues, para generar pues, proyectos nacionalistas, vamos, horrendo en muchos casos. Bueno, chicos, yo lo que tengo que decir es que nos van a cerrar otra vez la reunión de Zoom, así que vamos Sí, a sí. ir Vamos a dejar la terminando. charleta, sí, vamos a dejar la charleta. Que nada, que la verdad que hasta queda un programa bastante interesante. Hemos intentado desmontar un poco eso que, bueno, que sobrevuela no solamente sobre el siglo XVII español, sino sobre la figura del conde duque, ¿no? Con este programa. Y contar Y ese momento también, ya está. O sea, sin exactamente más. contar ese momento histórico tan importante en la historia de nuestro país. Así que nada, nos despedimos. En nombre de vosotros dos, pues también ya. Nada, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Intentaremos estar aquí y que no haya ningún percance. Así que creo que el próximo programa tenemos colaboración. Ya iremos informando Sí. De con las eh, motos, Guille. sobre eso. Bueno, Así que nada, colaboraciones en plural, o sea que va. colaboraciones. Así Ojo, que os pedimos que estéis atentos a las redes sociales porque daremos alguna pistilla durante este tiempo, ¿no? Así que nada, nos vemos pronto y hasta ese momento. Así que nada, un abrazo y sé felices.